Bendiciones, mis hermanos, mis amigos, muy buenas. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues, bendigan sus vidas. Que el Espíritu Santo, pues, nos guíe a través de este programa, donde realizamos análisis de diversos temas aquí en esta plataforma, Carlos Veloz, Fe y Razón. Y estos temas tienen que ver mucho con la parte de el análisis y el estudio de la filosofía de la ciencia, de la cosmología, de la cultura, la historia principalmente del cristianismo, aunque lo hacemos a través de la predicación del evangelio, pero siempre nos sostenemos de la palabra de Dios. Y hoy tenemos como invitado una persona muy especial, una persona que el Señor nos permitió, pues, conocer en estos desarrollos de temas que tienen que ver con la defensa de la existencia de Dios, promover el evangelio, promover el conocimiento de que existe y que es irrefutable el Dios de la Biblia. Y nos referimos al pastor Víctor Almanzar, quien es también apologista y analista científico, y que nos va a dar unas pinceladas interesantes con respecto al tema de la evidencia de Dios desde la ciencia. ¿Puede un cristiano en su predicación defender el evangelio frente a posturas contrarias al evangelio, sosteniendo axiomas, argumentos, proposiciones desde la ciencia? Pues el pastor y analista Víctor Almanzar nos va a dar argumentos, axiomas que se conectan con evidencias científicas y que nos dan un razonamiento sólido de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es quien dice ser en la palabra de Dios y que el Todopoderoso es el creador de todas las cosas desde el marco científico también. Así que le damos la bienvenida a Pastor Víctor Almanzar. Buenas noches. Gracias, hermanos Carlos Veloz. Para mí un gran placer poder compartir con toda tu audiencia, con toda la audiencia que pues se conecta en este momento y que verá esta transmisión. Para mí un gran placer, un gran honor, pues agradezco tu invitación, le agradezco a Dios por permitirme estar aquí y poder compartir pues la palabra con cada uno de ustedes. No, nosotros muy agradecidos, ¿verdad? De nuestro Señor que permite que podamos tener esta conversación, que es una conversación que creo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición a hermanos que tienen estas interacciones con personas que no creen en el cristianismo, en la cosmovisión cristiana, muchos de ellos materialistas, ateos, agnósticos, panteístas, deístas. Bueno, usted tiene experiencia precisamente presentando evidencias, no necesariamente pruebas empíricas que pasan por el filtro de un experimento, ¿no? De un laboratorio, como si Dios se llevara a un laboratorio y entonces, mira, aquí está Dios, experimenten con él, miren su esencia, su sustancia, su naturaleza. No, porque ningún cristiano en su apologética lleva ese tipo de pruebas, ¿no? Pero sí realiza axiomas muy sólidos que a la luz de una argumentación es muy difícil, o por lo menos yo no he visto ningún proponente contrario a la existencia de Dios que pueda refutar estos axiomas. ¿Usted pudiera comenzar, pastor, dándonos las evidencias desde el marco teórico, científico de que Dios existe? ¿Puede eso conectarse con una defensa incluso que se sostenga desde la palabra de Dios también? Claro que sí. Hay algo que
muchas personas dicen, y que es correcto, incluso yo abrazo esa forma de decir o de explicar, que es imposible explicar las cosas sin Dios, que la forma más razonable y lógica de expresar la existencia de todas las cosas, desde la naturaleza, desde todo el cosmos, incluyéndonos a nosotros como seres humanos que razonamos y que tenemos una conciencia, pues la mejor y la forma más razonable de explicarlo es desde el punto de vista de partida de la existencia de ese Dios en el que nosotros creemos, y que por la palabra escrita en la Biblia podemos ver que Él se revela a nosotros, pero se revela de una forma en muchas ocasiones codificada. Entonces ahí es donde entra la dificultad para algunas personas, que es, por ejemplo, cuando la Biblia puede decir que el espiritual puede entender las cosas, pero los que no tienen el espíritu no la pueden entender. Igual que cuando habla de que entendemos las cosas por la fe, la gente no entiende que la fe, más que la creencia y la certeza y la convicción que la misma Biblia explica, también es una capacidad para conocer cosas más allá de lo físico y de lo palpable humanamente. Entonces, cuando entramos a ese nivel de sobredimensionarnos en las cosas y ver a Dios en una dimensión más allá incluso de cómo muchas personas lo caracterizan o lo ven, entonces podemos derribar muchos argumentos contrarios, argumentos que quieren negar a veces la existencia de Dios. Sin embargo, incluso utilizando la ciencia, sin embargo, no se dan cuenta que la ciencia lo que hace es que afirma más la existencia de un creador por el diseño, por lo que se llama el principio antrópico que yo mencionaba en una entrevista pasada donde estuvimos juntos, por la finalidad de las cosas que fueron creadas con un fin, con un propósito. Entonces, todo esto que vamos viendo, la ciencia lo demuestra, y lo demuestra empíricamente, lo demuestra también a nivel teórico, en un marco de, yo cito mucho y hablo mucho de la física cuántica, por la razón de que los físicos teóricos cuánticos y los físicos cuánticos expresan muchas verdades que son difíciles de explicar, pero que, aunque parezcan paradójicas, al final son comprobables de que pueden suceder y de que es así. Entonces, cuando nosotros podemos demostrar a Dios o ver a Dios a través de la ciencia, como tú decías, no podemos llevarlo a un laboratorio porque eso es imposible. Tampoco la ciencia explica todas las cosas, pero sí podemos ver en toda la creación, desde el genoma humano hasta lo más grande que podamos ver, incluso algo más pequeño que el genoma, como una molécula, cualquier composición microscópica, para que se forme un genoma humano. Para que tengamos una idea, la probabilidad es de 10 acompañado de 12 millones de ceros. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú te das cuenta que el ajuste fino del que hablamos en el principio antrópico es totalmente comprobable desde el punto de vista científico, de que hay una finalidad en el diseño de la creación, tanto en el ser humano como en todo lo demás, en toda la naturaleza. En todo lo que vemos, pues, se muestra a Dios de una manera inteligente sobre todas las cosas y de una manera perfecta. Pastor, cuando usted dice ajuste fino, nos referimos al orden de la creación. Sabemos que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden y que las cosas no están funcionando por azar o casualidad, sino que todo sigue como un patrón que luce que hay una mano detrás, hay un creador detrás. Pero cuando usted dice ajuste fino, ¿usted puede profundizar en el concepto? ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros hablamos del ajuste fino, estamos hablando de que es imposible que se puedan variar las leyes ya establecidas. Es imposible que se varíen esas constantes de la física
que establecen el orden de la entropía, que se menciona como el desorden o el orden dentro del desorden, porque así es como lo ven muchos, ven el orden dentro de un desorden, pero no se dan cuenta que lo que está sucediendo es que todo está ordenado por una mente superior. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese ajuste, estamos hablando de la misma codificación que yo mencionaba. Al ser todo codificado, lo que hace el científico es explicar de una forma razonable, a veces matemática, a veces a nivel de ecuaciones, lo que ya existía ahí, estaba todo el tiempo ahí. El genoma humano siempre ha existido, no lo pusieron los genetistas allí. Los genetistas lo estudian porque ya el genoma existía. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de crearlo desde el punto de vista de un laboratorio? Ahí es donde viene el asunto. Entonces, donde viene el ajuste fino es que el hombre no puede cambiar lo que ya se ha establecido para que las cosas sean como son. Y que para que eso sea, aún el hombre pudiendo hacerlo, sería prácticamente total y completamente imposible por la dificultad probabilística que hay de lograr exactamente así como funciona. Entonces, cuando vemos el movimiento, la posición del sol en cuanto a la Tierra, cuando vemos todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo, lo que vemos con todo lo que tiene que ver con las fuerzas nucleares, débiles, fuertes, lo que tenemos que ver con todas esas cosas que hacen que las cosas sean como son y que las cosas funcionen como funcionan. Entonces, cuando vemos las leyes físicas que están ahí también establecidas y las constantes de las físicas, entonces nos damos cuenta que hay un ajuste porque hay una mente que creó con un diseño establecido, con una finalidad. O sea, las cosas no están ahí simplemente por el azar o por necesidad. Lo que enseña el principio antrópico es que no es un azar ni una necesidad lo que crea las cosas, sino un diseño. Y si hay un diseño, entonces la lógica de cualquier mente pensante, inteligente y razonable, pues es que hay un diseñador que tiene una mente superior a lo que estudiamos, lo que él creó. Porque lo que estudiamos, lo que él creó, quedamos incluso con duda de muchas cosas, porque no podemos llegar a una profundidad a veces de cierto punto, vamos a decirlo así, para entender ciertas cosas, que es lo que ha pasado en muchas teorías científicas, que ha dejado perturbado a muchos científicos por lo difícil incluso de poderla explicar. Pastor, usted dice que el principio antrópico habla o nos muestra o nos apunta a una mente. Obviamente el principio antrópico trata precisamente en su concepto de esto, ¿no? Antropos, la visión del ser humano como tal. ¿Por qué nosotros tenemos que concluir, que es una pregunta que nos hacen los ateos, ¿por qué tenemos que concluir que ese ajuste fino y ese principio antrópico nos llevaría a razonar que es una mente? ¿Por qué una mente y no una simple energía que está codificando ese orden en sí misma? ¿Por qué una mente y no otra cosa? Mira lo que sucede. Las cosas que están hechas visibles, tanto a nivel científico como a nivel teológico y filosófico, se entiende que fueron hechas de lo invisible. Lo que se ve ha sido hecho de lo que no se veía. Es un texto bíblico, pero además también es un principio cuántico. Es un principio de la cuántica. O sea, las cosas no vienen de lo macro, sino de lo micro, de lo más pequeño, de lo más diminuto. Y se hacen visibles por la interacción que hay entre partículas, ondas, que crean materia, que crean energía y crean todo lo que nosotros conocemos a nivel ya visible. Pero ¿por qué nosotros tenemos que creer que es una mente? Porque nuestra propia capacidad que tenemos intrínseca en nosotros, intelectual, de comprobación, de experimentación. Humanamente nosotros tenemos la capacidad de experimentar las cosas, de comprobarla, de razonarla, de analizarla, de clasificarla, de decodificarla. Entonces todo ese proceso es un proceso mental.
Ahora, cuando nosotros hablamos de una mente superior, es porque hay cosas que nosotros incluso no podemos explicarlas, pero sabemos que están sucediendo. Sabemos que suceden. Incluso podemos medir algunos acontecimientos físicos. Por ejemplo, yo he hablado muchas veces sobre el tiempo. Y el tiempo se puede medir. Y de ahí que se establece que el tiempo existe. Y la gente lo razona. Pero el tiempo no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oler. No es algo tangible humanamente, experimentalmente, sino que es una dimensión. Y lo que se han acercado más al concepto tiempo que nosotros percibimos humanamente, que yo siempre digo que nosotros percibimos un tiempo, pero que realmente el tiempo, como nosotros lo percibimos, no existe. Y lo digo por lo siguiente, porque hay acontecimientos científicos y físicos que lo prueban. Entonces, para nosotros saber que hay un Dios que tiene una mente creadora, que hace las cosas, no necesariamente tenemos que ver a ese Dios, ni tenemos que tener a ese Dios de una manera tangible para saber que existe y que tiene una mente que crea, porque lo que Él hace muestra que piensa y que crea y que se revela. Y toda la creación da ese testimonio, que es lo que hablábamos al principio, que tú me decías que íbamos a tomar ese tema de ese texto bíblico de Romanos, que le muestra incluso al que no conoce la Biblia, al que no conoce ninguna religión, que no tiene excusa, porque toda la creación da testimonio de su creador. Entonces, cuando yo te hablo del tiempo, por ejemplo, vuelvo a tomarlo de nuevo, el tiempo es una ralentización de la eternidad, donde por esa ralentización de la eternidad se crea la vida. ¿Cuál es el propósito de que se cree la vida? El propósito de Dios creando la vida es que nosotros, los seres creados, tengamos experiencia donde podamos conocer a nuestro creador. Y a través de esa experiencia donde conocemos a nuestro creador, no estoy hablando de la salvación ni de todo lo demás, estoy dejando eso a un lado ahora mismo. Estoy hablando un poquito, vamos a decir, a un nivel científico, metafísico y filosófico. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea en un periodo de tiempo que el hombre no lo concibe. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, automáticamente cualquier mente razonable va a decir, nosotros no somos a imagen y semejanza de Dios en su totalidad, porque Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es una verdad absoluta, Dios es sempiterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente. O sea, Dios es un ser demasiado grande y superior en comparación a la limitación que tenemos nosotros como seres humanos o como nos concebimos nosotros desde nuestra perspectiva sin el conocimiento espiritual. Pero ¿qué sucede? Cuando yo traspolo ese conocimiento y me voy un poquito más profundo y entro a la ciencia, entro a la metafísica, entro a la teología, me doy cuenta que desde Adán hasta Jesucristo hay un propósito y que Jesucristo se muestra como un hombre perfecto. Pero ese hombre perfecto que es Jesucristo no fue creado en Adán, fue creado antes que Adán, porque Jesucristo era antes que Adán. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios. Cuando entra en el tiempo humano, cuando entra la limitación del pecado, entonces cuando entramos a esa conceptualización del tiempo, nos vamos a dar cuenta que hubo una situación en la eternidad que fragmentó. Es como yo decir, poniéndolo un poco sencillo, ¿cuál sería una medida de tiempo de la eternidad? Si yo quiero medir un poco de tiempo de la eternidad, vamos a suponer que es una línea. Y hacemos una línea horizontal. Y yo le paso una línea vertical. ¿Qué cantidad de tiempo sería ese espacio que se toma para dividir ese espacio-tiempo de la eternidad? Entonces, es un poco complicado, pero no difícil. Se puede entender. Porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos la luz del sol, la vemos 8 minutos 34 segundos de cómo era en el pasado, porque es lo que tarda la luz en llegar a la Tierra. Para nosotros poder ver todo nuestro alrededor y configurarlo,
necesitamos la composición de ciertas cosas, especialmente de la luz. Hasta que eso no sucede, nuestro cerebro no decodifica nada, no tiene datos de nada y no tiene conocimiento de nada. Pero ¿de dónde viene esa luz que nos da ese conocimiento? Porque realmente lo que entra a nuestro cerebro no es la luz, sino son ondas de energía que se transmiten a las neuronas cerebrales en energía a través de nuestra vista y crean las imágenes. Entonces, ¿de dónde viene esa capacidad? ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde vienen esos datos? ¿De dónde viene esa verdad? Viene de Dios. De eso que nosotros conceptualizamos, como yo he dicho en otras ocasiones, que lo conceptualizamos como Dios, pero que realmente Dios no es su nombre, Jehová no es su nombre, Yahvé no es su nombre. Es mucho más grande que eso, el ser que creó el universo y que nos creó a nosotros. Entonces, para nosotros poder entender esa mente, que dice la Biblia que su mente es más alta, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, está hablando de pensamientos muy elevados que obligatoriamente hay que entrar a una vida espiritual, a una vida fuera de lo físico, de lo humano y de la ciencia incluso. Aunque en la espiritualidad hay ciencia, porque la gente tampoco entiende el carácter de la ciencia. Y la ciencia es un conocimiento razonado que Dios nos ha dado. Y en ese conocimiento razonado entre la filosofía, entre la teología, entre las matemáticas, entra todo lo demás, la física, la biología, la química. Entonces, la gente tiene que entender desde el principio lo que es la mente de Dios. La mente de Dios no es la mente nuestra. O sea, la capacidad de Dios crear no es la capacidad del hombre crear. El tiempo que el hombre necesita para crear no es el tiempo que Dios necesita para crear. Dios puede hacer las cosas en un instante. Incluso desde el punto de vista teológico, Dios dice, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios solamente dice desde el Génesis, cuando empieza la creación, sea esto y eso se hizo. Simple. O sea, no se tiene que esperar el proceso que se espera científicamente para que un árbol crezca, para que una persona nazca y crezca. Cuando Dios crea, Dios puede hacerlo incluso en el mismo instante. En el caso del ser humano, que Dios hizo el hombre a imagen y semejanza de él, el tiempo de la eternidad era necesario porque había una corrección que hacer en la creación perfecta. Y esa corrección es la que elimina el pecado. Ok. Pastor, cuando usted habla de la mente de Dios, y que es cierto que la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque quien conozca a profundidad la mente de Dios, entonces ya no sería un ser humano común. Es imposible poder conocer a profundidad el pensamiento de Dios. Estamos hablando del Todopoderoso, el Creador. Cuando usted dice que tenemos que razonar de manera lógica que el principio antrópico, las leyes físicas, el orden del universo, el ajuste fino de las leyes que tienen un orden, tiene una secuencia a seguir, no son violables, el hombre no puede violar esas leyes están establecidas. Cuando usted dice que es una prueba irrefutable, razonablemente hablando, de que es una mente superior, una mente creadora, y luego usted dice que incluso en la persona de Jesucristo, ya desde esa concepción, desde esa mente, ya estaba el conocimiento del advenimiento de Dios, como, o sea, el sacrificio de Cristo para corrección, para salvación, que es lo que creemos todos los cristianos evangélicos. Así es. Lo que estamos apegados, obviamente, a lo que enseña la palabra de Dios desde ese marco, ¿no?, de referencia. Yo le pregunto, ¿cuál sería la objeción que pudiese tener alguien con respecto a esa mente generando información? Porque para mí es bastante obvio que si hablamos de información, y usted tocó ese punto, que para mí es uno de los mejores argumentos que yo he escuchado
entre los hermanos apologistas que estamos debatiendo contra otras posturas ideológicas contrarias al cristianismo. Cuando hablamos de información y la ciencia habla de información, ¿es obvio o hay alguna objeción muy fuerte? ¿Usted ha encontrado alguna objeción muy fuerte en contra de que la información tiene que necesariamente salir de un informador? ¿Cómo puede haber información sin un informador? Y si alguien le ha dado una objeción válida que usted ha visto en el desarrollo de sus defensas con respecto a la existencia de Dios desde las evidencias científicas. Lo escucho. Oposiciones siempre hay oposiciones, Carlos, porque hay cosas que hay personas que no le entienden, primeramente. Para yo hablar de física cuántica se me hace difícil, por ejemplo. En el pueblo evangélico, pocas personas tratan temas de física cuántica. Y lo que sabemos de física, la mayoría de gente lo que sabe de física es lo que se ha divulgado a través del tiempo, la teoría de la relatividad, cosas como esas, que ya son conocidas por personas de todo tipo, o sea, porque es muy popular la postura sobre estos temas. No, y un paréntesis, Pastor, incluso dentro del ámbito científico, dentro de la cosmología y la física, la cuántica es bien complicada, o sea, hay muchísimas proposiciones que tienen que ver con el marco teórico de la física cuántica. Sí, pero la cuántica tiene ya más de un siglo, Carlos. Y además de que tiene más de un siglo, se utilizan muchísimas cosas que la gente ignora. La gente utiliza un microondas y no sabe que la física cuántica está allí. Correcto. La gente utiliza un control remoto y no sabe que eso trabaja con una tecnología que incluye física cuántica, ¿entiendes? Entonces, todo lo que tiene que ver en los satélites y demás cosas que se está utilizando física cuántica y en las nuevas computadoras o procesadores que ya están y que ya existen, con una capacidad increíble de cálculo, inimaginable para el hombre, es la física cuántica que interviene. Entonces hay muchísimas cosas que podríamos mencionar. El problema está en que la gente no sabe que eso es física cuántica o que la cuántica o la mecánica cuántica, como realmente es que se llama, tiene que ver con eso. Entonces yo tengo una situación cuando tomo la parte teológica, por el conocimiento de teología que tengo de la palabra, lo aplico con conocimiento científico o con algunos razonamientos que yo hago y análisis de la física cuántica, y a veces choca con algunas personas. Algunas personas dicen que uno acomoda las cosas para que se vean bien o para que den el resultado que uno quiere, me lo han dicho. Hay ateos que me han dicho que uno puede acomodar las cosas y le puede salir todo como uno quiera. Hay gente que dice que los textos bíblicos las personas lo interpretan de diferentes formas y lo acomodan según quieren. Pero al final de cuentas la verdad es una sola, y ahí es donde yo tengo problemas con algunas personas. La verdad entra en un absolutismo, entonces la verdad es irrefutable, y ahí es donde hay un problema. Si la Biblia dice, por ejemplo, que Dios hizo todo y creó todo por la palabra, como lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 3, que habla de que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, y que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si en el libro de Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo o el logos o la palabra, lo podemos tomar de cualquiera de las traducciones y lo podemos explicar igualito, porque si hablamos de logo se interpretaba como una energía impersonal, y sabemos que la energía es parte de la creación y que las cosas contienen esa energía que la mantienen en movimiento y la mantienen viva y crean las cosas. Si hablamos de la palabra en sí, estamos hablando de la información, estamos hablando de esa codificación que tiene un contenido, que tiene un valor y que tiene pues energía también en ella, que tiene vida. Entonces, si hablamos del verbo, estamos hablando de una acción, de un movimiento, estamos hablando de una realización, de algo que no está quieto, que no está estático, sino que tenga un movimiento, que está realizando una función. Y es el mismo término que se va a utilizar y al final va a dar con el mismo Dios. Entonces, si la palabra es Dios, según la Biblia y según la física cuántica, las cosas están hechas de información más allá que de materia o de partícula, hasta donde se tiene entendido. Cuando se llega al final de la división de las subpartículas atómicas, de lo más pequeño que se pueda dividir, lo que encontramos es información. Entonces el problema ya no es la información, sino la verdad detrás de esa información, para poder entender esa información y poder tener entonces una conceptualización clara y una experimentación comprobada de eso que se está estudiando en la física. Entonces por eso es que se le ha dado grandes premios
Yo siempre digo que los Nobel tienen valor porque si se lo dan a lo más destacado en la ciencia, por alguna razón es. Entonces, cuando se dan esos premios a los que han descubierto ciertas cosas en la física y en diferentes estudios, pues entonces se está diciendo que realmente eso que se ha descubierto tiene un valor científico y tiene un valor comprobable, porque cuando se lleva la ecuación allí y se estudia y se comprueba, como ha pasado con el caso de los grandes científicos que conocemos, que no vamos ni siquiera a mencionarlo, se entiende entonces que es porque eso que ellos han comprobado es una verdad. Entonces, cuando entramos a esa verdad, tenemos que ver si esa verdad coincide con lo que Dios nos revela. ¿Y dónde está la palabra de Dios revelada más fiable para nosotros? Está en la Biblia, porque yo puedo tener revelación espiritual y yo puedo tener muchos conocimientos que Dios me revela a través del Espíritu, pero eso no me va a dar la argumentación necesaria para derribar los argumentos de los que tienen conocimiento científico, de matemáticas, de cálculo y demás. Yo necesito tener una comprobación también a esa altura del nivel científico, del nivel matemático, del nivel intelectual que se demanda para establecer ese conocimiento. Entonces, lo que se hace es, o lo que yo hago es, que tengo que refutar al que contradice lo que ya la Biblia establece, lo que los principios de las leyes físicas y las leyes matemáticas establecen, es que la verdad es la que premia. Entonces, la verdad desplaza la mentira, desplaza el error, desplaza la incertidumbre y desplaza toda duda. Entonces, cuando Dios se revela y cuando Dios muestra su palabra, Dios no deja lugar a duda. Entonces, ¿cómo yo sé? Cuando yo te digo, por ejemplo, que el tiempo como nosotros lo percibimos no existe y que Dios creó al hombre en la eternidad, porque cuando yo voy a la Biblia me lo comprueba a través del conocimiento de Dios y no solamente yo viendo la luz del sol que llega a la tierra, sino hoy, por ejemplo, yo puedo ver el rayo y puedo ver el trueno. ¿Qué es lo primero que vemos? La luz. Cuando hay un trueno, cuando hay un rayo. Pero ¿qué fue lo primero que sucedió en ese relámpago? Fue el choque de nubes y fue el sonido del trueno. Pero lo primero que vemos es la luz y luego escuchamos el sonido. ¿Tú sabes qué pasaría si nosotros pudiéramos escuchar primero que ver la luz del rayo? Habría una ralentización en el tiempo y nosotros podíamos saber antes de ver. Oye esto, podríamos conocer algo antes de verlo y podríamos predecir incluso lo que va a suceder. Si usted escucha un trueno, ya el rayo cayó y la luz que emitió ese choque de nubes se realizó. Pero si usted lo escucha antes de que se vea esa luz, entonces usted puede predecir que va a caer ese rayo y puede predecir lo que va a suceder. Entonces, cuando tú te vas a la Biblia, a Eclesiastés, por ejemplo, que te dice aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Tú dices, ¿qué es lo que me está diciendo el capítulo 3 de Eclesiastés, verso 15? ¿Qué es lo que me dice? Porque me está diciendo que el pasado es presente, que el presente es futuro, que el futuro es pasado y que el presente es un presente eterno. Para Dios sí. Para Dios lo es, pero cuando entramos a lo que yo te decía, por ejemplo, de la luz del sol, cuando tú ves la luz del sol 8 minutos 34 segundos como era en el pasado, tú estás viendo el pasado en el presente, que es el futuro, desde el punto relativo del sol. Entonces, ahí entra la relatividad. Entonces, la relatividad a veces quiere rebatir el absolutismo verdadero. Entonces, cuando entra la verdad, no hay relatividad. La verdad es absoluta. Y ahí es donde Dios saca de la duda a uno. Entonces, cuando entra la verdad, te está diciendo entonces que por mucho tiempo, por ejemplo, y vuelvo al tiempo porque tiene mucho que ver con la creación, tiene que ver mucho con la ciencia de Dios y con nosotros, porque el tiempo o el espacio-tiempo como lo concebimos nos saca de 3 dimensiones y nos lleva a una 4ª dimensión que no es física. Y ahí las cosas funcionan total y completamente diferente, que es el problema de la cuántica. Funciona total y completamente diferente. Se toma mucho en cuenta la luz por eso. Porque la luz funciona de una manera absoluta para algunos, porque su velocidad es constante, pero además de eso es lo que más rápido viaja, pero también la luz se toma como una unificación del espacio con el tiempo. Pero cuando nosotros entramos entonces a ver que la luz es la que trae la información que se va a nuestro cerebro y que trae
esa imagen que se decodificada para nosotros entender las cosas, nos damos cuenta que hay algo más profundo todavía, de una inteligencia revelada, que es difícil para los cerebros que no estén bien alimentados con suficiente proteína, porque son cosas que a cualquiera le pueden quemar las neuronas. Porque entonces cuando entramos a eso que te estoy diciendo, del concepto tiempo de Dios, entonces vamos a ver que Newton decía que el tiempo era absoluto. Vamos a ver que Einstein decía que el tiempo era relativo y que era la cuarta dimensión. Vamos a ver que Galileo Galilei mucho tiempo antes hablaba de un tiempo que no dependía de nosotros, pero que era un tiempo parecido a un presente eterno, donde había un solo tiempo para todas las cosas al mismo tiempo. Cuando llegamos a la física cuántica, lo que están postulando ahora es que hay un tiempo eterno, un presente eterno con una dimensión que el hombre o el observador la cambia cuando hay una observación por la interacción que hay entre las partículas o ondas que cambian las cosas cuando son observadas. ¿Y por qué las cosas cambian cuando son observadas? En esa dimensión de ese espacio-tiempo que estamos hablando, que entra en la física cuántica y en el carácter del principio de incertidumbre que tanto se ha hablado. ¿Por qué razón? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Y por qué no siguen igual? ¿Por qué nosotros solamente podemos operar tridimensionalmente? Sin embargo, operamos tridimensionalmente y queremos establecer una verdad sobre una cuarta dimensión supuesta que es el tiempo, y desde esa suposición de esa cuarta dimensión del espacio-tiempo querer establecer una serie de principios y de teorías y de hipótesis, pero nunca viendo el presente eterno que Dios establece. Entonces, cuando entramos a ver el presente eterno de Dios, nos vamos a dar cuenta de que el hombre fue creado para experimentar todo lo que venimos hablando de todos los puntos de vista científicos. Han sido experimentados por hombres brillantes, pero al final el propósito de poder ver a Dios a través de la ciencia solamente es para el que tiene fe y para el que vive en el Espíritu. Ok, pastor, vamos a ver si lo podemos complicar un poquito, porque yo creo que... Tú sabes que en filosofía se habla de eso, sí. de complicar las cosas. Sí, no, vamos a complicarla un poquito, porque yo sé que, a ver, en el ámbito de la cosmovisión cristiana no es muy dado, o muy pocas personas hacen una defensa del evangelio desde marcos teóricos científicos. Sin embargo, para mí es bastante claro que Dios le revela al apóstol Pablo lo siguiente. Romanos capítulo 1, desde el versículo 19, aunque es bueno leer todo el contexto, porque lo que de Dios se conoce, hay que estar hablando de conocimiento. Exacto. Le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? Bueno, obviamente en su creación al ser humano. No le está diciendo específicamente a los apóstoles. No está dando un conocimiento exclusivo, específico para alguien que Dios dice, solo tú tendrás esto. No, aquí Pablo está hablando claramente que es un conocimiento general y que dice que Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles, o sea, el hombre no puede percibir estas cosas. Así es. Dice que son invisibles, pero al mismo tiempo dice que es un conocimiento que Dios le manifestó. Así es. Su eterno poder y deidad. No es algo simple, o sea, no es algo como que, bueno, Dios manifestó algo muy chabacano, muy sin importancia, ¿no? Está hablando de su eterno poder y deidad. Es mucho eso, ¿eh? Así es. Entonces, dice, se hacen claramente visibles, oiga, lo invisible, que muestra su eterno poder y deidad. Luego dice que se hace claramente visible desde la creación. Ahora le está poniendo el marco de referencia, ¿no? Así es. Del mundo. Y cuando habla mundo, me imagino que es todo el sistema, ¿no? Hasta el universo en pleno. Porque todo el poder y deidad de Dios no se puede manifestar solo con el planeta Tierra. Porque claro que no. En el Antiguo Testamento se dice también, por medio de los profetas, que Dios manifestó su poder
contando la gloria de su poder, valga la redundancia, en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ahí está hablando de todo el universo, anuncia la obra de sus manos. Para mí esto conecta muy bien con el apóstol Pablo también. Así es. Y sigue diciendo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. A ver, quiere decir que los científicos, ateos, agnósticos, budistas, hinduistas, panteístas, de todo, no van a tener excusas delante de Dios, porque Dios no le está revelando esto únicamente a los apóstoles o a los profetas, sino a través de su creación, todo su poder y deidad en un conocimiento que pudiera reconocerse como científico filosófico, pastor. ¿Por qué tú crees que científicos como Francis Collins pasan del ateísmo a creer en Dios? Por lo mismo que tú estás leyendo. Ahí. Dios lo llevó a través de la ciencia para pero claro, 100%. Pero con la predicación del evangelio. O sea, eso no fue que él vio en un laboratorio y dijo, aquí Dios existe. No. La predicación del evangelio, porque él contó su historia. Yo conozco muy bien a la historia del doctor Francis Collins. Sí, pero que recibió la predicación del evangelio y luego claro que sí. Dios lo fue guiando por esos pasos. Pero tú sabes lo que dijo él cuando empezó con ese trabajo de la secuenciación del genoma. Oh, sí, que era irrefutable esa información genética, claro. ¿Y qué dijo? Dijo algo más. Dijo que estaba conociendo el manual de Dios. El manual de Dios, correcto. Lo que Dios había establecido. En la vida. O sea, él decía el manual de Dios en las escrituras, pero claro, que desde la Biblia, Dios le permitió ver el manual de vida, es decir, la estampa de Dios, el sello en la información genética. Claro, porque es que el ADN es una información increíble para ver un punto de vista científico, vamos a decirlo así, que queramos ver más contundente que ese, es difícil, porque es que el ADN tiene todo lo que se necesita para que un análisis científico tenga que obligatoriamente sucumbir, si no tiene el deseo de creer o de aceptar a Dios, a que no tiene razón de ser más allá de que haya sido creado por un diseñador. Porque es absolutamente imposible cuando tú ves videos que tenemos ahora la facilidad de ver de cómo las proteínas y todo lo que interactúa para crear moléculas y crear células y luego crear lo que es pues la secuenciación y el ADN y todo eso. Hermano, mire, eso tiene que ser una mente demasiado reprobada, que aunque se llame científico, haya ido a la Universidad de Oxford, de Harvard o cualquier otra, es una estupidez decir que eso vino al azar o que venimos de una descendencia que no es el tema animal, evolucionista, mal expresada y mal enseñada por mucho tiempo. Entonces, lo que la Biblia dice en lo que tú leíste y que es muy acertado, es lo mismo que nosotros venimos hablando en esta conversación. O sea, las cosas invisibles de Dios que no se pueden ver se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Y volvemos otra vez a la física, volvemos a la explicación científica, a la cuántica y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos decir que ahí no está hablando de física, que no está hablando de materia, que no está hablando de energía, que no está hablando de cosas intangibles? Porque lo invisible no es que no existe, es que no se ve. Porque hay un choque con la gente cree que lo invisible no existe, la gente habla de la nada y crea muchísimas estupideces sobre la nada porque lo que ve es invisible. Cuando sabemos que el espacio está cargado de energía, de materia, de partículas, de ondas. Entonces, el decir que la Biblia no tiene información científica es una estupidez. Ahora, la Biblia no es un libro para revelar ciencia simplemente, es un libro de salvación y es un libro de guía para la vida del ser humano que acepta a Jesucristo. Para eso Dios permitió que eso existiera. Pero Dios se va más lejos de la Biblia y Dios dice que en el nuevo pacto escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y por qué razón en la mente y en el corazón? La gente cree que el corazón no tiene ningún sentido en cuanto al pensamiento, hermano, y la ciencia ha demostrado que sí, que más allá de la capacidad del cerebro para pensar, el corazón tiene unas condiciones que se crean donde las emociones que se generan y pensamientos arraigados a las emociones no se generan necesariamente en el cerebro.
Entonces, cuando Dios dice que escribe su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, podría parecer simplemente algo filosófico, metafórico, hablar del corazón como pensamiento, como que piensa, y Dios se equivoca. Es como pasa, por ejemplo, cuando Dios detuvo el tiempo en el libro de Josué, capítulo 9, capítulo 10, verso 10. ¿Qué dice Dios? ¿Qué decía la gente? Que el sol no se movía, ni la luna, que era la tierra que tenía rotación y traslación, pero la gente no sabía de la expansión. La gente no sabía de que el espacio se está anchando o que va en expansión. Y yo me encontré con cristianos hace muchos años cuando yo empecé en el camino diciendo, no, ahí hubo un problema en ese texto bíblico, porque Dios lo escuchó, porque Josué es su siervo y oró a Dios y Dios lo escuchó y Dios hizo eso, pero realmente no fue la luna ni el sol que se detuvo, sino la tierra. Eso es una estupidez, porque para que se detenga la tierra tiene que detenerse todo el cosmos. Tenía que detenerse el sol y la luna porque la gravitación y lo que genera el movimiento de la Tierra es una fuerza externa junta con una fuerza interna del centro de la Tierra. Entonces, para entender todo este tipo de cosas científicas y entender cosas que la ciencia ha ido comprobando, como el mismo tema de la expansión que vengo diciendo, o sea, cuando nosotros hablamos de que la Biblia dice que no hay excusa para nadie, es porque todos nosotros, seamos científicos, estudiados de una universidad, académicos o no, todos tenemos experiencia con la naturaleza, con la vida, con los seres humanos, con nosotros mismos, con nuestra conciencia, nuestra mente, con nuestra capacidad de razonar, de ver las cosas, de ser conscientes quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Una serie de preguntas filosóficas de la antigüedad que todas tienen respuesta y la gente se ha querido envolver en situaciones. El mismo principio del universo tiene respuesta y cuánta vuelta no se ha dado en la ciencia de que para explicar el universo y en qué tiempo surgió el universo, cuando eso es imposible desde el punto de vista científico, decir en qué punto, en qué tiempo exacto empezó el universo por el problema del tiempo en las dimensiones que Dios lo estableció. Entonces, eso para el hombre es difícil de entender, que hay un ser tan poderoso que hace cosas que nosotros no la podemos explicar, pero que sabemos que existen por una razón y con un diseño inteligente. Pastor, ya se nos está agotando el tiempo. Siempre dedicamos una hora para no hacer estos videos muy largos, pero sí, vamos a seguir compartiendo con usted otros temas, quizás con otros hermanos también que tienen conocimiento sobre estas proposiciones científicas. Para mí es bastante obvio que si en la Biblia nos revela claramente que Dios manifiesta su poder a través de la creación, claro que sí. y que esto es una información, y la información solamente hasta donde nosotros académicamente podemos entender, la da un informador, no la da la nada, porque la nada filosófica no existe, no la da el azar, porque del azar no se crea información codificada y ordenada, no hay un solo experimento científico, o por lo menos yo no lo he visto, no conozco sobre esto, que desde una fuerza caótica se genere orden. Es decir, una bomba atómica no va a organizar un aeropuerto, un sistema organizado. Es decir, no hay una sola fuerza caótica que genere orden. Ningún científico ha podido presentar un argumento en ese sentido. Yo le pregunto, para usted, como apologista, como analista científico, como investigador de la ciencia, que me consta que tiene un profundo conocimiento de estos temas. Yo sé que es muy difícil incluso para las iglesias, pero está bien porque las iglesias, lo importante es que se desarrollen y se alimenten de la palabra de Dios. Ya lo demás viene como dones del Señor. Es decir, para mí, una persona que Dios le permite tener cierto conocimiento es porque ha sido su voluntad que los tenga y defienda la palabra con un marco, ¿verdad?, más amplio. Pero para usted, ¿cuál es el argumento más sólido que usted ha mostrado en la defensa de la existencia de Dios? Porque son muchos argumentos que tenemos los cristianos.
Bueno, yo te he ido mencionando varias argumentaciones que yo establezco cuando voy a, porque realmente yo no ejerzo como apologista. Oh, Yo realmente, aunque se me ve como apologista por la forma, la pasión y la forma en la que yo me expreso y hablo de las escrituras y de la ciencia y demás. lo que pasa es que para mí todo cristiano es defensor de la palabra, todo. No, El que va a claro. un sitio y defiende la palabra, ya, para mí se graduó de apologista ya. No, y es bíblico. La Biblia dice que contendamos arduamente por la fe Todos que somos un día apologistas, fue dada a los santos y que claro. si nos demandan razonamiento sobre ella, pues que la demos también, demos razonamiento sobre la fe en la que creemos. O sea, Eso fue lo... usted no recibió del cielo ahí un diploma que diga, No, no. ahí es un apologista acreditado de... Exacto. Eso fue lo que me motivó a mí ir a un programa donde tú participas, que es más de relajo que de seriedad. Que debatimos un poco usted y yo, porque yo Sí, le dije, a sí, ver, sí, ¿qué es más sí, importante, sí. la ciencia o la fe? ¿Qué es lo que nos hace? Y usted lo Así es, fe, claro. porque yo veía ese programa y quizás como tú lo veías antes de ir, tenía el deseo de expresar lo que yo entendía por lo que veía, que no aparecía en el lugar. Y bueno, Dios sabe todas las cosas y yo sé que de alguna manera pues la información correcta y la verdad le llega a las personas. Mira, para yo establecer argumentación sobre Dios que sea irrefutable, eh, hay una argumentación que se utiliza mucho, que es la parte de la moral, la parte moral, la parte que nosotros entendemos que tiene que ver ya con el ser en cuanto a la relación con los demás y cómo comportarnos y todo eso, que tiene que ser regido por un ente moral también. Pero también la parte científica, la creación, como venimos diciendo, es una argumentación muy sólida también. O sea, el creer que las cosas están aquí por el azar o accidente es una estupidez garrafal olímpica. También la parte pues de la verdad no tiene cómo refutarse. Cuando una verdad es absoluta, es una verdad y por más que la gente quiera argumentar y crearse historias y cosas y demás, al final de cuentas la verdad premia y va a derrotar cualquier argumentación falsa. Entonces son cosas como esa las que yo establezco en lo que yo explico y hablo. Desde el punto de vista científico, pues nos hemos ido tratando de documentar algunas cosas con ese mismo deseo, porque siempre hemos debatido también con hermanos ateos y demás. Me acuerdo que nuestros primeros debates fueron con Diógenes García. Tú no te imaginas dónde yo conocí a Diógenes García, que yo sé que tú lo conoces, que ha ido al recetario y demás. Yo empecé a debatir con Diógenes García en el Mercado Nuevo. Diógenes García vendía libros en el mercado, yo le compraba libros a Diógenes. Y allá empezábamos nosotros a debatir temas muy, muy fuertemente y la gente se paraba a vernos y eso, debatiendo. Pero la realidad es que para nosotros defender la fe y de defender lo que creemos, primeramente tenemos que vivir esa vida consagrada, esa vida apartada del pecado, donde nosotros mismos seamos un ejemplo para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Y desde ahí parte ya la fortaleza en el ente moral. Luego viene la parte ya teológica, la parte filosófica y los demás postulados que uno pueda hacer, científicos y demás, que son ya secundarios. Pero lo primero es que Jesucristo se muestre en nosotros, que nosotros podamos mostrar a Cristo a través de nuestra forma de ser, de cómo tratar a los demás, de cómo respetarnos, de cómo amar a los demás. Y desde ahí, pues entonces hay una fortaleza en lo que nosotros podemos decir y predicar cuando vivimos eso que enseñamos. De ahí entonces hay un respaldo de Dios en lo que hacemos, que no nos dejen vergüenza, aunque muchas veces quizás no tengamos la capacidad, Dios sí puede darnos muchas cosas, a veces en el momento que la podamos necesitar, porque la verdadera sabiduría desciende de Dios y la inteligencia y el conocimiento y la revelación de todas las cosas. Pero yo quiero terminar con esta parte ya para que tú continúes, yo sé que queda la parte final, que tú has hablado mucho de la información y cuando yo te citaba, por ejemplo, Juan 1, que la palabra es Dios, desde el principio era la palabra, y te citaba Génesis, y te citaba cómo Dios creó con la palabra, y te citaba Hebreos 11, donde dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, todo el universo por la palabra de Dios. Caemos siempre en la palabra, siempre el punto es la palabra. Jesús mismo es la palabra de Dios y dice que por él fueron hechas todas las cosas, por él y para él.
y que por él subsisten. Entonces, ahí hay un punto importantísimo y muy necesario, que es de donde se desprende la información, porque la información se desprende de la palabra. La palabra tiene 3 connotaciones. La palabra es pensada, la palabra es hablada y la palabra es escrita. Entonces, Dios estableció ese conocimiento y esa revelación. Por eso decíamos la mente de Dios, porque Dios piensa, porque la palabra se piensa. Por eso cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, más que una conversación en esa unidad plural de Dios, también era el pensamiento del ser de Dios. Y ese pensamiento se materializa en el hombre cuando es terminado en perfección en el hombre celestial. Entonces, cuando hablamos de ese pensamiento expresado en la palabra, en las escrituras y en la historia y en las profecías, es esa palabra que nosotros tenemos tangible, pero que si no tiene el espíritu es muerta. Por eso mucha gente no entiende las escrituras, por eso mucha gente no puede interpretar correctamente la palabra de Dios y por eso mucha gente vive en confusión y en error. Y por eso muchos maltratan la Biblia y utilizan la Biblia para llevar a la gente al error y otros para refutar la misma Biblia por lo que la Biblia dice, con gente que salta con estupideces como por qué Dios mató a los niños, por qué Dios mató a esa persona, Dios es cruel, porque no entienden las escrituras, no tienen el Espíritu Santo. Tú te ríes porque tenemos amigos que mencionan mucho eso. Pero lamentablemente con un espíritu burlesco también, pastor. Sí, pero lamentablemente lo hacen, Carlos, porque no tienen discernimiento espiritual. Y la inteligencia espiritual para interpretar la palabra se interpreta con ciencia, la palabra se interpreta con profecía, la palabra se interpreta con doctrina. Entonces, cuando tú no tienes nada de eso, tú no vas a poder interpretar la palabra. Si tú no tienes ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni doctrina, tú no puedes venirme a mí y decirme que por qué Dios hizo aquello, hizo lo otro. Tú no entiendes a Dios ni lo conoces. Cuando tú quieres cuestionarlo. Ni siquiera para equivocarse, porque cualquier hermano puede equivocarse en una postura, pero ni siquiera para equivocarse va a tener un discernimiento de la palabra, que uno pueda ser corregido por la misma palabra y guiado por el Espíritu Santo. Sí, pero acuérdate que las equivocaciones vienen derivadas del error y el error lo que viene derivado es del pecado. Es cierto. O sea, la gente se equivoca y erra y es por el pecado. Entonces, hasta que tú no te apartas del pecado y tratas de consagrarte para Dios, por más que tú quieras hablar de la palabra de Dios, cualquiera habla de la palabra de Dios, cualquiera lee la Biblia, cualquiera te habla de las escrituras. Ahora, que te hable con revelación, que te pueda revelar esos misterios como el que tú leíste ahorita del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que nosotros hablamos sabiduría en misterios que han sido reveladas para nuestra gloria. ¿Qué es una sabiduría en misterio? ¿Quién te puede explicar de los intelectuales ateos y gente que quieren ser filósofos y conocidos de muchas cosas, de lo que es una sabiduría en misterio revelada? Eso tiene que venir de Dios, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo es rechazado por mucha gente también, que te quieren decir, el apóstol Pablo tal cosa, yo no lo acepto, pero no lo puedes aceptar porque el apóstol Pablo es uno de los personajes bíblicos que tienen la revelación más profunda a nivel bíblico, de revelación de misterios desconocidos, que ni siquiera el mismo Jesús habló de ello, porque en ese momento no era posible que el hombre lo digiriera, el hombre pudiera digerir esa palabra. Entonces, cuando yo te digo, ya concluyendo, que la palabra es pensada, es escrita y es hablada, es porque desde ese punto de vista de Dios nosotros podemos llegar al nivel que Dios quiere para que lleguemos a ese crecimiento de esa estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Por eso la palabra nos hace sabios para salvación. Por eso la palabra, el propósito es que seamos perfectos. El propósito de la palabra es que alcancemos la perfección, y por eso Jesucristo hablaba de que tenemos un llamado a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y eso lo hace la palabra que Dios nos ha revelado y que se expresó. Si habló, se pensó. Primero Dios pensó la palabra, la habló, también nos la dio en escritura y por último la escribió en nuestra mente y en nuestros corazones. Y de ahí es que viene la revelación, donde podemos tener profundidades. Así es, pastor Víctor Almanzar, muy complacido de que usted haya podido compartir en esta plataforma por espacio de 1 hora. Esperamos recibirlo nuevamente acá. Mucha información importante. Sabemos que Dios nos va a edificar a través de esos argumentos que usted presentó. Y algo muy interesante que usted dijo es que nuestro mejor argumento es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Así es. Que aunque no tengamos las profundidades argumentativas, por lo menos mostramos a Cristo en nuestro accionar, cómo dirigirnos con las personas y predicar el evangelio. También a los hermanos y amigos que han compartido con nosotros, les pedimos que por favor compartan el video, nos den un like de apoyo para seguir expandiéndonos como plataforma. Si no se han suscrito, pues les invitamos a formar parte de la familia
dándole a la campanita de notificaciones también. Nos vamos a ver en una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón, Carlos Veloz, Fe y Razón. Y como siempre, les deseamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga.